hoy. Quiero que me confirmen si me escuchan bien. Perfecto, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos su disposición para conectarse a este tipo de espacios diseñados especialmente para ustedes. El día de hoy vamos a tener el webinar sobre eficiencia en el sistema HVAC para garantizar la calidad de aire interior con los conferencistas Felipe Guerra y Benjamín Ríos. Mi nombre es María Alejandra Pulgarín, coordinadora operativa del capítulo Occidente en Acaire, y a continuación les voy a dar algunas recomendaciones para tener en cuenta a lo largo de la conferencia. Mantener en silencio todos los micrófonos, apagar sus cámaras de video. Para la sesión de preguntas, podrán irlas escribiendo por el chat y al finalizar el webinar dispondremos de un espacio para responder todas las inquietudes. No interrumpir al conferencista. Si experimentan problemas de conexión, salir y volver a ingresar a la plataforma. Al registrarse al webinar, utilizar el nombre que nos permite identificarlo como participante. Si no lo ha realizado, le puede dar clic derecho a su nombre y editar nombre y apellido. Esta sesión va a ser grabada para subirla al canal de YouTube de Acaire para que otras personas que no lograron conectarse logren disfrutar del contenido o si de pronto a alguno de ustedes se les cae la sesión, lo puedan revivir en nuestro canal. A continuación le damos el paso al ingeniero Felipe Guerra. Él es ingeniero mecánico egresado del Instituto Politécnico Nacional. Tiene 7 años de experiencia en ventas de proyectos de cámaras de simulación de condiciones ambientales, 6 años en Danfoss enfocados en proyectos HVAC, miembro ASRAI del capítulo de Monterrey y coordinador del diplomado de aire acondicionado en América. Le damos la bienvenida al ingeniero. Hola, ¿cómo están a todos? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio que nos permite Acaire y gracias también a ustedes por estar aquí reunidos con nosotros. Y bueno, ahorita Ingeniero, otro Sí. comentario adicional que se me pasó en el chat, les vamos a estar compartiendo una información de Danfoss, que es la presentación y un catálogo para ustedes, para que por favor lo descarguen del chat. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, también haremos una pequeña trivia durante la presentación, ahí para que nos ayuden a compartir el enlace y poder entretenernos un poco adicional a la charla que les voy a presentar, que va enfocado bastante en el tema de calidad del aire interior acorde al estándar de ASHRAE 62.1. Antes me gustaría presentar un poco quién es la compañía. Déjenme mostrarle. Y a ver, vamos a ver. Sí. Bueno, aquí nosotros como Danfoss nos enfocamos en hacer todas las soluciones en aire acondicionado. Tenemos un grupo muy amplio de expertos en el cual podemos platicar de diferentes temas y nuestro objetivo es tener el precio adecuado para la solución necesaria, tener la seguridad, tener confianza en los productos que se están utilizando y cumpliendo siempre las regulaciones internacionales y locales, que es una parte bastante importante. Nosotros nos enfocamos mucho para trabajar con los diseñadores para que ellos puedan conocer cuáles son las soluciones que existen en el mercado para que puedan cumplir con ciertas características que los usuarios finales están pidiendo y en este caso los que forman parte, que son los clientes o los usuarios de las edificaciones, pues puedan tener los más altos estándares de temperatura, humedad, flujos de aire y dependiendo cómo se hagan los proyectos. Nuestro portafolio de solución incluye todo lo que tiene que ver con válvulas de control y balanceo en la parte hidráulica. Tenemos un portafolio también en los temas de refrigeración. Más o menos un chiller utiliza o puede utilizar 70% de los componentes que fabrica Danfoss, pueden estar instalados en un chiller. Y tener todo lo que tiene que ver con el accionamiento de motores, variadores de frecuencia y arrancadores suaves. Nuestro me imagino que vendrá dentro de los contratos y eso es algo que quedará claro desde compra. Perdón, ahí se escuchó algo por el fondo. Y bueno, en la parte de control nosotros nos enfocamos mucho en garantizar la temperatura
adecuada y el flujo de aire adecuado, que eso nos ayuda a reducir energía. Y en temas hospitalarios o industriales, que es un tema bastante importante, pues siempre es enfocarnos en la reducción de contaminantes y el uso óptimo de refrigerantes también y de tipo de maquinaria que estamos utilizando. En donde nosotros podemos estar utilizados, pues prácticamente en cualquier edificio no residencial o las edificaciones más comunes donde nosotros no estamos pasando el tiempo para dormir, sino estamos más que nada enfocados en la parte del trabajo, la escuela, restaurantes, centros comerciales, ¿no? Hay diferentes tipos. Nosotros con nuestra experiencia internacional o global podemos dar soporte de manera local en poder dar soluciones. Estos son algunos de los proyectos que tenemos instalados. Y como compañía, nosotros somos una compañía internacional que tiene oficinas de ventas en diferentes ciudades. Tenemos una en Bogotá, aquí en Colombia, donde podemos dar el soporte que se requiera en cualquiera una de las necesidades. Y nosotros estamos formados por 3 unidades de negocio, los cuales están enfocados, o cada una de las unidades de negocio tiene un enfoque aplicado en aire acondicionado. Y yo como desarrollador de negocio estoy muy enfocado en utilizar todas estas soluciones para poder brindar la mejor solución en calidad y en competencia en las actividades. Para cualquier duda adicional pueden visitar la siguiente página de internet donde ustedes podrán conocer más a detalle este tipo de soluciones. Y bueno, ahora sí, regresando a la presentación. ¿Cuál es el objetivo de utilizar o tener una calidad de aire interior? Lo vamos a enfocar en lo que tiene que ver con plantas de agua helada centrales, donde principalmente lo más recomendable es utilizar unidades dejadoras de aire y así poder garantizar esta calidad del aire interior. Los objetivos de la agenda, lo que vamos a ver es cómo se miden los contaminantes del aire externo, cuáles son los valores aceptables que de acuerdo a las condiciones humanas. Hay una regulación también en Colombia que es bastante importante poder seguir y es bastante interesante la que están haciendo en Colombia porque ustedes están midiendo también temas de cuál es la vegetación que se encuentra alrededor de los suburbios, el consumo de agua y los contaminantes del aire. Es bastante interesante cómo están haciendo esa evaluación. Cómo el estándar 62.1 ayuda a controlar estos y monitorear este tipo de contaminación que podemos encontrar. ¿Cuál es la importancia de controlar la temperatura del agua en las bobinas? Y la importancia del uso de variedad de frecuencia en el flujo del aire en el sistema. Bueno, aquí es donde creo que se les compartimos el enlace para una pequeña trivia. María. Y ver si la podemos accesar. Donde vamos a hacer una pequeña encuesta de cuáles son el tiempo que nosotros podemos pasar sin comer, sin tomar agua, sin dormir o sin respirar, que es como lo tenemos ahí pendiente. Déjenme poderles compartir, tomamos el link para que lo puedan. María, ¿me podrías ayudar a compartir el link, de favor? Sí, ingeniero, claro que sí. ¿Qué sé? Ojalá y nos puedan ayudar ahí a integrarse a esta pequeña eh, actividad un poco más activa para todos. Por el chat les acabamos de compartir nuevamente el link para que puedan ingresar y dar sus respuestas.
Ya hay algunas personas ingresando al link, nos dicen que está un poquito lento para ingresar, pero pues ya están Ok, ahí para dar sus respuestas. perfecto. Muchísimas gracias. Si se nos complica, pues bueno, ya nos brincamos de esta pequeña actividad. Ok, ya tenemos un participante. Bueno, igual y podemos participar ahí con... Acaba de salir uno. Quedamos un minuto más y vemos qué podemos hacer. Y los que estén participando lo hacemos. De todos modos, es parte de la presentación. Ver cuáles son el tiempo que nosotros podemos permanecer sin comer, sin consumir alimento, agua, sin poder dormir, sin respirar, que son una de las cuestiones principales que tenemos para pues, poder sobrevivir, ¿no? Son las principales. Nos están escribiendo y nos dicen que no dejas coger como para registrar la respuesta. Ah, todavía no empezamos la encuesta. Ya que Ah, están, ya que estén inscritos, yo aquí le apachurro la parte de Star Quiz, o le aprieto y ya de ahí ujú. podemos empezar. Ya hay Entonces, gente, exacto, ya hay varias personitas esperando ahí, entonces sí, tenemos dos. Y sí, bueno, para no tardar tanto tiempo, le podemos iniciar con los que tenemos. Ok, ahí vienen ya las preguntas. La primera es, ¿cuánto tiempo puedes pasar sin comer? Ahora sí, aquí ya podemos seleccionar las opciones. Hay tres. Ahí tiene unos segundos donde podemos poner. Y bueno, la respuesta correcta o lo que tiene la investigación, podemos pasar 40 días sin consumir alimento. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo se puede pasar sin tomar agua? Ok. Y la respuesta correcta es igual 7 días. Tuvimos dos personas que lo tuvieron correcto. Y una parte interesante es cuánto podemos pasar sin dormir, que actualmente con esto de estar encerrado en casa se suele tener un poco de insomnio. La respuesta correcta son 11 días. Y viene el cuánto tiempo podemos pasar sin respirar. ¿Sí? Y la respuesta era 2 minutos. Viene una pregunta adicional, que esta es un poco de trivia. Es ¿cuánto tiempo solemos pasar dentro de las edificaciones?
que no tienen que ser nuestra casa. Ok, la respuesta correcta es el 80% más o menos es el tiempo que nosotros pasamos dentro de una edificación. Aquí vamos a ver quién fue nuestro ganador para esta pequeña encuesta. Y pues, muchas gracias por tu participación y fuiste el que consiguió más respuestas acertadas. Vamos a compartir la información. Ahora regresando a la presentación, vamos a ver cómo estaban los datos. Podemos pasar 40 días sin comer, una semana sin consumir el agua, 11 días sin dormir y 2 minutos sin respirar. Aquí hay otra pregunta un poco más abierta que es, ¿cuánto te estás preocupando por el aire que estás respirando? Es una función muy importante para el cuerpo humano. Con solo 2 minutos nosotros ya podemos perder la vida y prácticamente es el aire que tenemos en todas partes, es el que estamos respirando y es importante que nosotros lo podamos evaluar. Nosotros con el aire, acorde a los diferentes organismos internacionales y locales, hay una forma de que nos dice qué es el aire que está en nuestro exterior, cómo lo medimos, cómo este aire nos afecta a la salud y cómo este aire lo tenemos después o lo ingresamos a las edificaciones donde nosotros nos encontramos. Si vamos a la información que tenemos disponible, les compartí aquí un poco de información de la página de internet de Colombia, y hay organismos locales también que se están haciendo en Colombia, Bogotá, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Medellín, que hacen este tipo de medición, el famoso ICAO. Y principalmente el aire está compuesto de 11 diferentes componentes, que es esta pequeña lista de aquí. Y hay 3 componentes que el aire están variando constantemente, que por un lado es el vapor de agua o la humedad, las partículas sólidas suspendidas y el ozono. Este varía dependiendo la temperatura externa, la parte donde estamos midiendo, si es en la parte industrial, en la parte urbana, tenemos diferentes valores que están aquí establecidos o que pueden ir cambiando, o incluso en la costa también hay diferentes variables. De aquí nosotros pasamos a la parte de cómo se mide. En la regulación, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de mediciones de concentraciones. En Colombia se está haciendo también la medición tanto en zona urbana, industrial y también en la que tenemos en las autopistas. Estos son los principales que se pueden llegar a medir. Hay otros variables incluso mayores que se están midiendo en Colombia, que puede ser también el plomo, cobre, el hierro, y otras variables que se están midiendo, y estas son las partículas principales, ¿no? Valores de ozono que las concentraciones son adecuadas, monóxido de carbono, dióxido de azufre, y las partículas suspendidas, PM10, PM25, que son valores importantes que nos pueden a nosotros llegar a afectar. Okay, de aquí después es cómo estos valores nos afectan a la salud, que es algo muy importante, y por eso es que algunas veces se está haciendo el famoso pico y placa, ¿no? De qué autos pueden circular y cuáles no. Y principalmente los componentes sólidos suspendidos en el ambiente, pues tienen afectaciones, en realidad la mayoría son pulmonares, algunos son algunas cuestiones de dolores de cabeza, pero la mayoría realmente nos está afectando a nosotros en los pulmones. Es una afectación bastante seria. Y de aquí vamos, pues, cómo esto va afectado en las edificaciones. Lo que yo les pregunté en la encuesta que hicimos aquí, el pequeño juego, es cuánto tiempo pasamos dentro de la edificación, y pasamos el 80% del tiempo dentro de estos edificios, ¿no? Cuando vamos a trabajar, si vamos a los doctores, al hospital, si vamos al centro comercial o al aeropuerto. El impacto económico que acorde a la ONU que ellos tienen analizado a nivel global, esto le cuesta a todo el mundo 5 billones de dólares. Es una gran cantidad. Por un lado es cuánto tiempo estamos nosotros dejando de ir a laborar porque no nos encontramos bien por la calidad del aire, tanto exterior como interior. Cuánto le está costando eso obviamente a las compañías de que dejamos de ser productivos por una cuestión climática que nos afecta a nuestro desempeño. Y por otro lado, es cuánto le está costando a los países en cuestión de salud por mantener a las personas
operando de manera adecuada, ¿no? Cuánto nosotros tenemos que ir a los hospitales. En caso de que los hospitales sean públicos y con nuestros impuestos, pues hay que cubrir nuestra salud. Es un tema bastante importante. Y de aquí viene después cómo lo evaluamos, cómo podemos nosotros evaluar la calidad del aire interior. Hay una normativa ISO que nosotros podemos también tomar y depende también si hay una regulación local. En Colombia hay una regulación que acaba de salir, que forma parte de un análisis que se hizo en Latinoamérica y varios países que formaron parte de esta actividad y ya podemos tener acceso a ello. Incluso acá acaba de compartir hace un par de semanas atrás esta regulación. Y si pasamos a cómo se mide de manera en los edificios, nosotros podemos utilizar una regulación de ASHRAE o un estándar, que es el 62.1, y ellos tienen muy específico qué significa la calidad del aire interior. Y que lo propuse un poco en la diapositiva, que es el aire que no hay contaminantes conocidos en concentraciones nocivas, según lo determinen las autoridades competentes o locales, y con las cuales la mayoría de las personas que forman parte de ahí, que sería el 80% más, no expresan una insatisfacción o algún problema. La regulación o el estándar nos pide que hagamos principalmente 3 mediciones. Hay una adicional que es el ozono, esta no la incluí, pero la mayoría son 4 que son las que nosotros tenemos, que es el flujo de aire adecuado que debemos de tener, cuál es la temperatura en la cual nosotros tenemos confort, la humedad relativa es un punto bastante importante que podamos también medir, y el CO2, que en este caso es nosotros cuando respiramos oxígeno, inhalamos oxígeno, exhalamos CO2, y las concentraciones también en los interiores nos pueden afectar en nuestro desempeño. Si vamos al flujo del aire, nosotros debemos de hacer un cálculo de cargas térmicas para determinar cuál es el flujo de aire que requerimos dentro de las edificaciones. Esto se puede hacer por zona o por zonas, dependiendo cómo estemos subdividiendo las diferentes áreas. El balanceo de aire es muy importante y recomendable. También hay un estándar de ASHRAE que nos recomienda que realmente se garantice que se distribuya el flujo del aire adecuado en cada una de las zonas. Debe estar diseñado a trabajar a cargas variables, esto es muy importante. Se debe permitir el intercambio con el aire exterior, ya sea de manera mecánica o natural. Este aire debemos de nosotros poderlo controlar. Si lo hacemos de manera natural, sería importante poder medirlo. En este caso, en vez de tener ventanas manuales, sería recomendable en todo caso tener ventanas automatizadas, que un sistema central de BMS nos permita hacer esta medición, ¿no? Incluso el estándar nos dice que si el volumen determinado o el área determinada de la ventana nos va a permitir esto. O las infiltraciones también, ¿no? Que es parte importante. Y es muy importante poder hacer un filtrado de las partículas contaminantes. Se recomendaría que nosotros permitamos la entrada del aire del exterior, y este aire, como lo mostramos en las diapositivas, viene con unas ciertas contaminantes que estos nosotros deberíamos de poderlos limitar el paso de estos contaminantes al interior de la edificación. Se recomienda que el filtro tenga un estándar ISO EPM10 mínimo para que nosotros podamos cumplir con este tipo de actividades dentro de las edificaciones. Y también es importante acondicionar la temperatura y humedad dentro del aire que estamos ingresando. Por eso es importante que si tenemos aire exterior, pues consideremos cómo la temperatura y humedad del exterior nos va a impactar en el interior, cómo lo vamos después a resolver. Aquí viene la parte de temperatura, cómo nosotros debemos de tener. Y la temperatura en sí es una medición de la energía cinética del aire, es un componente, es una variable. Lo que se recomienda acorde a temas de confort es entre 22 a 25 grados Celsius. Esas son las variables importantes que nosotros debemos monitorear. Normalmente se recomienda también que el flujo del aire sea 2 grados centígrados menor a la temperatura que nosotros queremos acondicionar. Esto es dentro del área. Para evitar condensación en la tubería, es importante que nosotros podamos aislar herméticamente lo que son los ductos y la tubería de los serpentines de agua. Pueden ser incluso los serpentines, si la manejadora de aire que vamos a utilizar es de expansión directa, pues es importante la parte exterior del serpentín, pues aislarlo térmicamente.
Para verificar la temperatura de confort también podemos seguir un estándar, que es el 55 de ASHRAE. Y vamos a ir a la parte de humedad relativa. La parte de humedad relativa es bastante importante y nos dice la cantidad de vapor de agua que nosotros podemos contener en un cierto volumen de aire en un valor de temperatura. Ahorita vamos a accesar a unas calculadores que son completamente gratuitos que ustedes pueden utilizar. Y aquí lo que nos va a ayudar mucho es a determinar pues el impacto si nosotros no controlamos de manera adecuada la temperatura, porque va en relación a la humedad, va en relación a la temperatura. Entonces nosotros debemos de contar con un sistema de humidificación y de deshumidificación. Dependiendo de dónde estemos teniendo la edificación, podemos tener mayor humedad o menor humedad. Si estamos en la costa, podemos tener humedades altas, y si estamos en lugares secos, las humedades van a ser bajas. Y es importante mantener el rango entre 45 y 60. El agua que nosotros estemos utilizando para generar humedad debe tener un grado potable, una buena calidad del agua. El control en las zonas o dentro de la edificación debemos de tener un punto de rocío de 15 grados. Ahorita vamos a mostrar información con el cálculo porque esto es importante. Y hay varios estudios de diferentes organismos donde nos dicen en qué rangos de temperatura, de humedad relativa tenemos o permitimos la formación, el desarrollo de ciertos componentes. En este caso podemos tener bacterias, virus, hongos, ácaros y el ozono. El rango que por eso se recomienda tener estos valores es entre 45 y 60. Tenemos la menor concentración o propagación de este tipo de componentes o de este tipo de variables. Por eso es importante controlarlo. Ahora sí, nos vamos a los elementos que podemos utilizar, a las herramientas de cálculo de humedad. Nosotros es importante, por eso se recomienda medir la temperatura y humedad exterior, son ciertas variables. Aquí ustedes pueden utilizar el punto de rocío, la temperatura que se conoce del exterior. Aquí, por ejemplo, nosotros queremos controlar 22 grados centígrados. Es recomendable tener también conocimiento de cuál es la presión atmosférica, que esta también varía de la ubicación que nosotros tengamos. No es la misma presión que tengamos en Barranquilla a la que podemos tener en Bogotá por la altura. Aquí no voy a meter en términos de valores de presión. Y podemos seleccionar también cuál es el valor que podemos utilizar. Podemos utilizar atmósferas, ¿no? Aquí vamos a hacer un análisis como si estuviéramos en Barranquilla, que sería uno. El tipo del aire y la temperatura de muestreo que estamos utilizando. El propio analizador ya nos está dando valores de comportamiento, cuáles son la temperatura de punto de rocío, cuál es la humedad relativa que vamos a tener en este punto. Yo podría también hacer una modificación a estos valores. Y bueno, aquí nos muestra un poco de saturación. El otro punto que es interesante, del ENTEC, nos permite conocer cómo se va a comportar el volumen de agua que nosotros podemos ingresar. Esto es muy importante porque el volumen de agua que nosotros estamos ingresando es un costo que estamos generando al edificio para mantener las condiciones. Si nosotros tenemos que humidificar o deshumidificar, necesitamos utilizar energía y esa energía tiene un costo. Entonces, por ejemplo, aquí también podemos ver cuál es la temperatura exterior. Vamos a pensar que estamos a 30 grados centígrados en el exterior. La humedad relativa es alta, tenemos un 80%. Ya nos está indicando cuál es el valor en gramos por kilogramo. ¿Cuál es la temperatura que nosotros queremos en este interior? Vamos a utilizar 22 grados y tal vez queremos nosotros 55% humedad relativa a mantener. Podemos indicar también valores de metros cúbicos, ¿no? Aquí ya puede ser que utilizamos pensando en una sola zona o podemos hacer la suma total de las zonas para poderlo determinar. Aquí lo voy a hacer para un poco más sencillo, una sola área. Vamos a pensar que esta área tiene 5 metros de largo por 5 metros de ancho y típicamente 2 metros de altura. Aquí ya en la misma tabla nos está indicando, o el mismo analizador, cuál es el porcentaje de humedad que yo debería tener. Tenemos 131% por encima del valor que nosotros requerimos. ¿Cuál es la humedad que necesitamos mantener en el área? ¿Cuánto necesitamos deshumidificar para conseguir esos valores? Y este es en este caso, ya sea que utilicemos el mismo serpentín de enfriamiento de la manejadora, necesitaremos considerar esta carga térmica adicional o tengamos un elemento adicional de deshumidificación.
¿no? Y aquí ya podemos ver diferentes valores que les va a indicar también cómo le afecta en diferentes necesidades. Por ejemplo, si nosotros estamos en una panadería, cómo nos va a afectar los valores de humedad en este tipo de información. Entonces, estos son herramientas que ustedes pueden tener acceso a Internet, que son bastante útiles y que van a servir bastante en comportamiento de la humedad. Ok, regresamos un poco. En la parte de CO2, típicamente lo que se recomienda sería necesario nosotros poder medir el CO2 en los interiores de manera individual, con los valores recomendables entre 400 y 800 ppm. Y normalmente lo que nosotros hacemos es el CO2 por sí solo no es tóxico. Lo que hace es que el CO2 desplace el oxígeno que tenemos en el interior por su densidad y por esa razón nosotros nos llegamos a no intoxicar, sino pues se me fue la palabra, perdón. Bueno, perdemos simplemente el aire, no, nos asfixiamos. No tenemos suficiente oxígeno y simplemente va a causar nuestra muerte y va a tener ciertos problemas si los valores son altos. Esto es muy común, sobre todo se han hecho estudios en universidades donde si no se tiene un control de CO2 dentro de una aula, los estudiantes llegan también a perder cierta capacidad de reaccionar a tiempo o de recordar la información. Es por eso que es importante poderlo evaluar. Y si nosotros estamos en una sala de juntas, típicamente en la oficina, y no controlamos este CO2, que típicamente es permitir la entrada de aire fresco, pues vamos a sentirnos con sueño y ya no vamos a poner atención adecuada. Se recomendaría utilizar sensores entonces que tengan una exactitud de más o menos 75 partes por millón. El rango de medición que corresponde a lo que indica también el estándar. Sería bueno contar con certificados de calibración de la fábrica y acorde también al estándar, cuando nosotros estamos haciendo la medición, ahí necesitaríamos hacer un análisis de cuánta entrada o cuánto vamos a suministrar de aire externo para poder diluir el CO2 en el aire, entre suministro y retorno, ya sea biomecánico o natural, que abramos una ventana. Y es importante que los diseñadores hagan un análisis dependiendo de las condiciones exteriores, porque el CO2 también lo podemos tener en el exterior, y si en ese momento nosotros tenemos altas mediciones, pues a lo mejor no es tan conveniente, ¿no? Ahí hay que revisar cómo lo podemos hacer. Y el caudal, el flujo de aire que se recomienda por persona que podamos tener es de 26 metros cúbicos por hora. También cuando se hace el análisis de un piso de una oficina, pues se determina cuál es el número de personas máximo que podemos tener en las áreas o total, que eso es bastante importante no poderlo sobrepasar. Y de aquí viene pues cómo nosotros vamos a controlar estas 4 variables dentro de una edificación o en unas zonas. Nosotros tenemos que en una oficina, típicamente se recomendaría tener una manejadora de aire, puede ser de expansión directa o por control de agua, y dentro de una oficina, el estándar también te pide unos ciertos cálculos de cuál es el volumen de aire que debemos de contener. Lo que se recomienda tener desde la manejadora es los ductos. Ya de manera local se recomendaría contar con una caja de volumen variable, un termostato que nos permita medir temperatura, humedad y CO2 sería recomendable, poder humidificar, deshumidificar y permitir el flujo del aire exterior. No solamente hacer recirculación con aire interno, aquí sí requerimos forzosamente tener aire externo. Y todos estos debemos de poderlo medir, se recomendaría tener un sistema de adquisición de datos para que nosotros podamos ajustarlo. Cuando hacemos el control de termostato por zona, se recomienda también utilizar termostatos modulantes. En este caso, nuestras cajas de volumen variable deberían de contar con un actuador de compuerta modulante. Sería lo más recomendable. Y de aquí, la forma más sencilla para poder garantizar el flujo que nosotros tenemos dentro de todo un área o todo un piso es las manejadoras de aire. Son bastante útiles para poder hacer esto, porque aquí nosotros podemos tener toma de aire externo que va dentro del edificio, después viene el retorno del edificio o de la oficina y con expulsión o extracción del aire externo. Hay diferentes estilos. En esta imagen nosotros tenemos uno que nos permite un recuperador de calor para poder ahorrar algo de energía.
puede ser que no tengamos recuperación de calor y simplemente aquí una compuerta que nos va a permitir un cierto porcentaje de intercambio con el aire externo. Y vamos a ver aquí dos funciones, que es lo que estábamos platicando, que es la ventilación, cómo nos impacta y cómo es importante mantener el serpentín. Como lo vimos en los analizadores, si nosotros mantenemos un buen control de la temperatura, podemos tener también un mejor control de la humedad. En la parte del ventilador, nosotros nos debemos de preocupar en el control del flujo que tenemos por filtración. Normalmente cuando se hace el dimensionamiento de la manejadora y se estima cuál es el flujo de aire que se requiere, se considera la suma de todas las zonas que vamos a alimentar, de cuál es el flujo de aire total, y el filtro de aire tiene una cierta caída de presión cuando se encuentra limpio a como se encuentra completamente saturado. Normalmente se hace el diseño cuando el filtro se encuentra completamente saturado. Y es importante tener un control de demanda por zona. Si yo voy a la parte de control de demanda por zona, les voy a mostrar una pequeña animación cómo se debe de hacer este tipo, cómo se hace. Lo que nosotros tenemos típicamente en las oficinas es, como les comentaba, un termostato y la caja de volumen variable. Y la manejadora de aire que va a reaccionar a todos estos cambios de variables. La caja de volumen variable va a abrir y cerrar con respecto a la señal de temperatura de nuestro termostato. Si nosotros necesitamos enfriar o calentar el área, nos va a permitir, necesitaríamos abrir o cerrar la caja de volumen variable. Esta apertura y cierre nos va a afectar en la presión que tenemos en el ducto. Es importante que nosotros tengamos sensores de presión para poder hacer este monitoreo y poder hacer el control del flujo del aire. Existen dos tecnologías. Una es control de compuerta del ventilador o modificar la velocidad de ventilación. Y tenemos ciertas afectaciones. Si nosotros controlamos por compuerta, ya no es algo tan común, lo que vamos a hacer es que vamos a ir aumentando la presión. Si aumentamos la presión, vamos a disminuir también el flujo. El otro punto que podemos utilizar es modificar la velocidad del ventilador. Si nosotros modificamos la velocidad del ventilador, vamos a reducir también el flujo del aire que estamos pasando a través de ello. ¿Okay? Y por eso se recomienda tener un sistema automatizado, porque es la mejor forma de que nosotros podamos monitorear las variables y realmente mandar una señal de control al ventilador. Y reducir las velocidades del ventilador también tiene un impacto en la potencia eléctrica consumida del mismo, con lo cual nosotros estamos garantizando el flujo del aire requerido y a su vez estamos ahorrando energía, como lo que estamos hablando en la charla. Aquí nosotros utilizamos lo que se llaman las leyes de afinidad en ventiladores y bombas centrífugos, lo podemos tener, y es una relación de la velocidad nominal del motor con respecto al caudal, a la presión estática que tenemos y a la potencia eléctrica consumida. Y estas son las fórmulas que nosotros tenemos. El caudal es directamente proporcional a la velocidad. Si yo bajo 10% la velocidad, el caudal también disminuye 10%. La presión no. Si yo bajo, la presión es al cuadrado de la velocidad. Eso quiere decir que si yo bajo 10% la velocidad, la presión aproximadamente es un 20%. Aquí en la tabla que les muestro, esta presentación la pueden tener ustedes acceso, sería más o menos el 19%. Y la potencia eléctrica consumida es al cubo de la velocidad, aproximadamente 30%, o mejor dicho, un 18%, lo que estamos ahí ahorrando de energía eléctrica consumida. Típicamente, ¿cuál es la velocidad mínima que se permite reducir? Es la que nos indica el fabricante del ventilador y típicamente también es el 50% o si el motor es de 60 Hz, bajarlo a 30 Hz. El otro punto que es bien importante es garantizar que nosotros podamos tener el flujo de aire hasta el punto más alejado que tenemos de la manejadora. La imagen o en el video que estuvimos ahí mostrando, sería recomendable poner un sensor al principio y un sensor al final para hacer una medición de presión diferencial. Podemos colocar también un sensor en el equipo o el área que tenga la peor caída de presión
porque es el punto que nosotros, si bajamos la velocidad, tenemos que garantizar que llegue el flujo del aire necesario. Entonces también podemos limitar la velocidad del equipo, del ventilador, por medio de un variador de frecuencia, a la velocidad acorde a esa presión que necesitamos hacer. Y por eso es importante hacer los cálculos. Si nosotros no hacemos cálculos, entonces lo que tendríamos que hacer es hacer las pruebas en campo. Hacer la medición de flujo del aire en cada una de las zonas, medir la presión que tengamos y así poder determinar cuál va a ser la velocidad mínima de operación. Entonces tendría que haber una persona modificando la velocidad del ventilador a través de la variable del variador de frecuencia y tendríamos que tener una persona haciendo las mediciones y haciendo ajustes también en las compuertas, ¿no? En cada una. Tendríamos que tener una persona que esté abriendo y cerrando compuertas de manera manual o las cajas de volumen variable de manera manual y así poder determinar cuál es el flujo o la presión mínima requerida para que el sistema opere. Y de esta manera, el variador de frecuencia se adapte a este cambio de presión. Podemos conectar el sensor de presión directamente al variador de frecuencia o necesitaremos un controlador externo que nos haga esta medición. Las cajas de volumen variable actúan de manera independiente por medio del termostato de la zona. ¿Okay? Y entonces aquí viene también un punto bien importante que es el control del filtro. Ya estamos haciendo el control por zona, ahora necesitamos ver cómo adaptamos la velocidad con respecto a cómo se comporta el filtro. Cuando nosotros no tenemos un variador de frecuencia y los filtros están completamente limpios y el ventilador trabaja a su máxima capacidad, pues vamos a permitir el flujo máximo de aire. El estándar nos indica que nosotros debemos de tener un flujo variable. Entonces, conforme el filtro se va a ir saturando, si no controlamos la velocidad, la presión va a ir aumentando dentro de este punto y el flujo que tengamos también va a ir disminuyendo. Si nosotros no monitoreamos los filtros, vamos a tener problemas, ¿no? De que ya no estamos garantizando el flujo del aire total o el requerido en cada una de las zonas. ¿Cómo lo recomendamos? ¿Cómo lo podemos hacer? Típicamente, en vez de tener medidores mecánicos entre la entrada y salida del filtro, podemos utilizar un sensor de presión diferencial, el cual nosotros estemos monitoreando cómo se está comportando este filtro. Los fabricantes también nos pueden dar información de cuáles son las caídas de presión conforme se va a ir saturando, y estos valores los podemos meter dentro de nuestra lógica de control en el controlador, y así poder analizar cómo se va comportando el sistema. Y de esta forma, nosotros medimos el flujo que necesitamos suministrar, la velocidad y la presión diferencial del filtro. Y con esto ajustamos al mismo tiempo la velocidad que podamos tener. Por una variable es el flujo que requerimos total, que tenemos dentro de las áreas, y por otro lado la velocidad con respecto a la saturación del filtro. Incluso si nosotros lo tenemos en el BMS, esto nos va a permitir también hacer mantenimientos predictivos, porque cuando ya estemos llegando a ciertos valores de saturación del filtro, se pueden poner lógicas de control para mandar alarmas o indicadores de alguna falla y así nosotros poder tener la información a detalle de cómo se está comportando este tipo de variables. Y esto nos ayuda de manera adecuada también a reducir costos de operación para tener cambios cuando realmente se va a requerir y no cuando ya el filtro falló, cuando ya tenemos problemas dentro de los interiores y ya no estamos garantizando el aire adecuado, ¿no? La cantidad de aire adecuado. ¿Cuál es la conclusión de poder utilizar un variador de frecuencia en los ventiladores? Es que nosotros vamos a realmente garantizar el flujo del aire acorde a los cambios de carga térmica de las zonas. Es un punto bastante importante. La velocidad de ventilación de suministro y retorno, dependiendo cómo se haga aquí el diseño, se puede igualar velocidades para evitar problemas de sobrepresiones entre la ventilación de suministro y la ventilación del retorno. Al momento que nosotros monitoreamos la presión diferencial del filtro, optimizamos su vida útil y garantizamos también mantenimientos predictivos. Nos va a ayudar a mejorar la operación de las cajas de volumen variable y vamos a reducir el desgaste del motor y vamos a aumentar la vida útil del mismo. Me faltó aquí adicional, pues también vamos a ahorrar energía eléctrica, es un punto importante. No solo estamos garantizando que la calidad de las personas en el interior se vea mejorada, sino también vamos a ayudar a reducir la energía eléctrica consumida por esto. Y de aquí nos falta ver un punto muy importante que es el serpentín del agua, cómo nosotros lo vamos a eficientar.
Los serpentines del agua, nosotros vamos a ver 4 cuestiones aquí importantes. Por un lado es la emisión térmica para la cual están diseñados. Vamos a tener lo que es el balance y control hidráulico o hidrónico que vamos a tener en el serpentín. Cómo deberíamos de adaptar esta carga, el volumen de agua que pasa a través del serpentín por la carga térmica, y por qué es más importante o por qué se recomienda actualmente utilizar ya válvulas independientes de presión, dejar de utilizar válvulas de balance manual o válvulas automáticas y por separado una válvula de control. Ahora, cuando hablamos de la carga térmica, existe una fórmula que nos dice cuál es la carga térmica que tiene un serpentín. Esta corresponde a la potencia, lo podemos tener en watts o podemos tenerlo en BTUs o podemos ponerlo en toneladas de refrigeración, dependiendo cómo hagamos el cálculo. En este caso, la fórmula corresponde a watts. Nosotros tenemos un valor que en este caso es con respecto a las características del agua por el volumen, la capacidad de transferencia de energía que tenemos y el delta T. Y nosotros tenemos un flujo de agua que debemos de pasar. Cuando hacemos el cálculo de cuál es la potencia térmica de este serpentín, se hace el cálculo de cargas térmicas totales y se determina que la potencia que yo requiero es este valor y hacemos un pequeño despeje para determinar cuál es el flujo de agua que yo requiero. ¿Sí? Y ya de ahí se determina cuál es el volumen de agua que requiero por este serpentín. De igual manera, yo este variable de flujo del agua lo puedo ver relacionado a la válvula que yo voy a instalar, tanto de balanceo como de control, que es el caudal, es igual al cabe de la válvula por la caída de presión o la raíz cuadrada de la caída de presión a través de la válvula. Un punto muy importante que vemos en el gráfico es que como la transferencia de energía es es entre aire-agua, no es un intercambio directo porque no está entre agua-agua, sino entre agua-aire. El intercambio térmico se comporta de esta forma, no es una curva lineal. Eso es muy importante, que nosotros lo tengamos en cuenta para el momento de que hagamos el control del flujo del agua. Cuando nosotros necesitamos utilizar las válvulas, típicamente se debe instalar una válvula de balanceo y una válvula de control en la manejadora, porque tenemos diferentes manejadoras en un piso o en los diferentes niveles del edificio. Cuando yo hago la selección de balanceo hidráulico, porque es el que yo lo requiero, si yo voy al pequeño gráfico, nosotros tenemos diferentes niveles. Podemos tener manejadoras de aire, podemos tener fan and coils, lo que sea. Aquí, como estamos hablando de calidad del aire interior, deberíamos de tener diferentes manejadoras y el número de manejadoras por piso depende cuántos pisos tengamos. Esto nos va a dar una caída de presión total del sistema, que es la que tenemos aquí. Y nosotros también, dependiendo cuál es el número de verticales que tengamos, pues tenemos también una caída de presión diferente. Nosotros debemos poder distribuir el agua de manera homogénea. El flujo del agua es conforme nos vamos alejando de la bomba, nuestra presión diferencial va cayendo. Yo debo garantizar el flujo de diseño que tiene, acorde a lo que se especificó, y después yo debo de garantizar el flujo del agua en cada uno de los ramales. Y eso también dependiendo cómo yo esté en la posición, voy a ir perdiendo caída de presión. Por eso es importante que se utilicen este tipo de componentes para evitar problemas o equipos donde no tengamos el agua de manera adecuada. De aquí viene después cómo hago yo la parte de selección de válvula de control. La válvula de control se debería de dimensionar por su capacidad y por su autoridad. Son cálculos bastante importantes que se deben de hacer. Y como ya nos están pidiendo también ahorro de energía, ya no se recomienda utilizar válvulas de 3 vías. Ya necesariamente deberíamos utilizar válvulas de 2 vías y variadores de frecuencia en los bombeos, ya sea un primario variable o un primario constante, secundario variable. ¿Cuál es la capacidad o cuál es el valor de cabe de una válvula? Cualquier fabricante de válvulas te va a dar este valor. Cuando el fabricante hace el dimensionamiento del valor de cabe, lo que se hace es una prueba de la válvula completamente abierta, se hace una medición de caída de presión entre la entrada y salida de la válvula. Típicamente en sistema internacional es una caída de presión de 1 bar. El flujo que se pasa a través de la válvula es de 1 metro cúbico
y típicamente se hace también por 1 minuto. De esta forma nosotros sacamos cuál es el valor de KB y diferente tamaño de válvula nos indica un valor. Y nosotros debemos de calcularlo, ¿no? La válvula tampoco es lineal, existen lo que se llaman válvulas logarítmicas o válvulas de igual porcentaje. Y se comportan de esta manera. Conforme yo voy abriendo la válvula, voy teniendo un cierto porcentaje de agua que va a pasar a través de ella. Eso es importante, ahorita vamos a verlo. ¿Por qué? En la relación entre el serpentín del agua y la capacidad de control de la válvula. Después viene el tema de cómo yo debería de calcular la autoridad. La autoridad, en grandes rasgos, es que la válvula sea capaz de someter su característica a la del sistema o del serpentín. Cuando la válvula está completamente abierta, tiene una cierta caída de presión. Conforme nosotros vamos cerrando la válvula, esta caída de presión a través de la válvula va a ir aumentando, que es la que tenemos en ese ramal, es la caída real del ramal. Y eso nos va a generar una deformación del control de la válvula. La autoridad se calcula de esta manera como la caída de presión mínima entre la caída de presión máxima. Y debe de ser igual o superior al 50% o a 0.5. Podemos encontrar información también en los estándares de fundamentos de ASME. Y de aquí es, ¿qué significa esto cuando hablamos en carga térmica? Nosotros debemos de adaptar la válvula realmente a una carga térmica real, porque cuando se hace el dimensionamiento de la válvula de control y de balanceo, se considera que es a las peores condiciones de temperatura o la peor carga térmica que tenemos, y esta varía en el día, el número de personas que tengamos y en la temporada del año, dependiendo de dónde nos ubiquemos, que podemos tener las 4 estaciones. Entonces, si nosotros, por ejemplo, haciendo la emisión térmica que requerimos, ya no requerimos el 100% que es el de diseño, sino yo solamente requiero el 75%, yo debería de pasar a través de mi válvula únicamente el 50% de caudal. Esa es una relación. La válvula no es lineal, mi válvula tiene este comportamiento. Entonces, técnicamente para que yo tenga 50% de caudal, yo debería tener el 80% de apertura. En teoría, esto debería de hacernos el controlador de la manejadora. Y aquí necesitaríamos meter más información, porque aquí tendríamos que hacer un pequeño logaritmo de control. Lo que nosotros buscamos para que sea más sencillo la forma de controlar esta válvula es tener un control lineal. Nosotros debemos de tener la curva de el serpentín, la curva de la válvula y que ésta se comporte en una forma lineal. De esta forma nosotros debemos de buscar que los actuadores o que las válvulas sean logarítmicas. Eso quiere decir que el control sea opuesto a la curvatura de nuestro serpentín de agua-aire. Y así yo tengo el 50% de caudal, es el 75% de potencia térmica, y eso equivale al 50% de control, que es mucho más sencillo poder hacer este control. Típicamente sería de 0 a 10 volts, y eso quiere decir que yo tengo que mandar una señal de control a mi actuador de 5 volts. Ahora, ¿cómo se comporta la presión en la válvula? Estábamos hablando de que era muy importante la autoridad. Cuando la válvula está completamente abierta, nosotros tenemos esta presión a través del sistema. Si nosotros vamos cerrando las válvulas, la presión a través de ella va a ir aumentando y va a ir disminuyendo el caudal, porque las válvulas de control son dependientes de la presión. Por eso es que nos es importante que hacer el cálculo de autoridad y garantizar que este punto vaya operando. Podríamos decir que el variador de frecuencia debería ser capaz de adaptar la presión diferencial, pero eso depende mucho de dónde yo estoy ubicando los sensores de presión diferencial. Si es un edificio de oficinas, que son los proyectos típicamente conocidos como core and shell, nosotros no sabemos dónde ubicarlo porque no sabríamos con seguridad cuál va a ser el equipo con peor caída de presión, y además es muy posible que todavía no estén rentados todos los pisos, y típicamente se coloca el sensor de presión diferencial en la vertical, ¿no? En lo que va para arriba. Y depende cuál es el equipo que tenga la peor caída de presión, nos puede ir afectando o no esos cambios, y seguramente el variador de frecuencia no lo va a detectar. Y podemos tener este comportamiento de presión a través de la válvula y caudal. Ya no vamos a poder garantizar el flujo que requerimos para la parte térmica.
Aquí vamos a ir a un pequeño análisis de cálculo. Cuando yo dimensiono la válvula, yo necesito saber cuál es el 100% de caudal, cuál es la caída de presión de mi equipo, y lo más recomendable es que yo tenga la caída de presión de mi ramal. Aquí vamos a hacer un ejercicio donde yo no tengo la caída de presión del ramal. Yo necesito para este equipo 10 metros cúbicos de agua y necesito tener una caída, dividirlo para determinar cuál es el valor de KB. En este caso, la caída de presión sería 1.1 menos 0.8. Yo hago el cálculo y me va a decir que yo requiero un valor de KB de 18.25 metros cúbicos. Yo después voy a la tabla de los fabricantes de válvulas y yo debería tener una selección igual o inmediatamente superior. Para este ejercicio, yo necesitaría utilizar una válvula de 1,5 pulgadas que tiene un valor de KB de 25 metros cúbicos. Se recomendaría también hacer un análisis de cuál es la caída de presión real. En este caso, yo debería despejarlo. ¿Okay? Después, vamos a hacer el análisis de cuál es cómo se va a comportar esta válvula que yo ya estoy seleccionando, que yo ya tengo instalada, cuando yo requiero el 50% de caudal. Conforme yo cierro la válvula el 50% de su capacidad, mi presión diferencial aumentó. Ya no tenemos la misma presión cuando está completamente abierta. Y esto nos va a afectar, necesitamos calcularlo. Si yo hago los cambios de variables a través de este cálculo, yo tengo que el caudal es igual al KB por la raíz cuadrada con la presión que yo tengo en este momento. Eso quiere decir que el caudal que va a pasar cuando la válvula está al 50% es 1.01 al valor del KB de la válvula. Eso quiere decir que en teoría, si yo requiero el 50% de caudal, yo debería estar pasando 5 metros cúbicos. Si vamos a hacer una medición real y hacemos el análisis, realmente estaríamos pasando a través de la válvula 25.25 metros cúbicos. Bueno, podemos decir, no nos afectaría. Aquí vamos a tener una afectación porque el flujo del agua pasa tan rápido que no va a calentarse de manera adecuada. Vamos a tener problemas de delta T. Y si en una válvula de un edificio estamos pasando más caudal, eso quiere decir que válvulas de los diferentes pisos están perdiendo caudal. Estamos perdiendo realmente la manera de controlar el agua. Y si no controlamos el flujo del agua, no controlamos la temperatura y por consecuencia vamos a tener problemas de control de la humedad. ¿Cuál es la relación para esto? Es que la presión diferencial a través de la válvula va a cambiar de manera constante con respecto a cómo se va abriendo esta válvula y cómo se van abriendo las diferentes válvulas que están en este sistema. Y debemos nosotros de adaptarnos a la carga térmica real. Y de aquí viene la razón por la cual se recomienda utilizar válvulas independientes de presión. ¿Qué es lo que estas válvulas tienen? En un solo cuerpo tenemos un limitador de caudal, tenemos un controlador de presión diferencial y tenemos la válvula de control. Nosotros colocamos un actuador y podemos hacer el control. ¿Cómo funciona? Nosotros en el limitador de caudal ajustamos cuál es el volumen de agua que queremos pasar a través de ella. El controlador de presión diferencial lo que hace es que se adapta a los cambios de presión independientemente de cómo esté la válvula abierta. Aquí el diafragma nos va a amortiguar ese cambio de presión para mantenernos a través de la válvula una caída de presión constante. Y el actuador lo que va a hacer es, con la señal de temperatura de control, va a abrir y cerrar para mantener el flujo que se requiere acorde a la carga térmica real. En cuestiones, si nosotros hacemos o midiéramos la caída de presión a través de una válvula, nosotros podríamos tener estos valores. Es la presión a través de los puertos de medición, P1 menos P2, nos va a dar, P1 menos P2 nos va a dar un P3 constante. Si nosotros medimos la presión diferencial aquí, sin importar el cambio de presión, porque el diafragma va a amortiguar ese cambio de presión, vamos a tener una presión constante. ¿Qué significa? Si vamos igual a la fórmula, eso quiere decir que si la diferencia de presión es constante, nuestro caudal es igual a nuestro KB. Ya también el dimensionamiento de la válvula es mucho más sencillo. Ya no requiero hacer tantos cálculos, solo requiero conocer cuál es el caudal de diseño de este serpentín o de esta manejadora. Y conforme yo vaya cerrando la válvula, la presión diferencial a través de ella se va a mantener constante y voy a poder garantizar de manera adecuada la potencia térmica que requiero de este serpentín.
Si yo voy después a lo que se conoce al diagrama de control, es la forma en que nosotros tenemos. Tenemos la carga térmica real que necesitamos mantener en este manejador de aire, que es lo que suministramos. Tenemos un sensor de temperatura que nos va a mandar una retroalimentación al controlador o sensor de temperatura o termostato de la manejadora. Podemos hacer una lógica de control, un PID o un PI, ahí depende mucho cómo estemos haciendo la capacidad de nuestro controlador. Y de aquí nosotros vamos a mandar la señal. El actuador tiene una forma de control, la válvula tiene otra forma de control y nuestro serpentín tiene otra forma de control o de transferencia de energía. La suma de estos tres componentes, nosotros buscamos tener un control lineal. Las válvulas independientes de presión nos permiten realmente tener una linearidad. Si nosotros tuviéramos válvulas de control estándar o comunes, las que normalmente se estaba utilizando, este control se vería deformado y ya no tendríamos realmente el flujo acorde a la carga térmica que necesitamos mantener, y también lo hacemos mucho más sencillo. ¿Cuáles van a ser las conclusiones? Nosotros necesitamos mantener realmente un caudal acorde a la demanda térmica que tengamos en el sistema, al flujo del aire que necesitamos suministrar. Es importante que podamos igualar el flujo a esta potencia. Vamos a poder garantizar una temperatura homogénea y esto nos va a ayudar a evitar condensación. Vamos a evitar tener puntos donde nosotros tengamos un punto de rocío y generemos condensación. Vamos a evitar también formación de agua o charolas o partes de la tubería donde tengamos, de los ductos donde tengamos condensación, y vamos a evitar la formación de microorganismos, que es muy importante. Vamos a poder mantener un mejor control de la humedad relativa de las zonas, porque estamos garantizando un mejor control del flujo total del aire. Vamos a evitar el surgimiento o crecimiento de bacterias y hongos, y debido a la presión diferencial a través de la válvula es variable, lo que más se recomienda a través del estándar o incluso ya también de los fundamentals de ASHRAE es empezar a utilizar válvulas independientes de presión. Y también empezar a utilizar actuadores modulantes para que nosotros podamos realmente adaptar la carga térmica al volumen del agua real. Si utilizamos un actuador on-off, lo que estamos haciendo es que vamos a hacer el paso completo o no paso del agua y no estamos adaptándonos a la carga térmica, entonces vamos a tener problemas de estabilidad de temperatura. Por eso es importante empezar a utilizar actuadores modulantes. Un punto bien importante que también nos indica el estándar es que realmente hagamos los programas de mantenimiento, ya sean mensuales, semanales y obviamente el plan de mantenimiento anual. Es importante que se verifique la operación correcta del ventilador. Si nosotros no tenemos acoplado directamente el motor al ventilador y se utilizan las bandas de transmisión de potencia, a veces se llegan estas a desacoplar. Es importante que verifiquemos que la tensión sea correcta para que realmente estemos operando de manera adecuada el flujo del aire. Si utilizamos un variador de frecuencia, nosotros podemos detectar este tipo de variables, midiendo también la presión diferencial a través del ventilador, y podemos determinar o analizar algunos comportamientos erróneos. Es importante hacer la limpieza o reemplazo de los filtros de aire, llevar a cabo esta operación de manera regular. El sistema de humidificación también es importante, dependiendo de la calidad del agua, podemos llegar a tener formaciones de incrustaciones y pues es importante hacer una limpieza del mismo. Los serpentines de agua también es importante limpiarlos de polvo. Si nosotros empezamos a formar polvo en los serpentines, vamos a empezar a disminuir la transferencia térmica o la transferencia de energía que tengan los mismos. Y vamos a tener problemas de control de agua. A lo mejor necesitaríamos aumentar el volumen de agua por problema de limpieza en los serpentines. Y también muy importante es hacer la limpieza periódica de los ductos de aire. Ahí no sé, de los que están escuchando esta charla que tenemos de ponentes que hacen la parte de mantenimientos, ellos nos pueden dar información de a veces cuando hacen la limpieza, pueden pasar 1 año, 2 años, y cuando van a revisar cómo se encuentran los ductos, pues ya requerían hacer una limpieza de hace mucho tiempo, y toda esta suciedad que tengamos en los ductos, pues va a afectarnos de manera directa a las personas que estamos dentro de estas áreas. Por eso es importante. Y de aquí pasamos ahora sí a la parte de preguntas y respuestas.
María, ¿me ayudas, porfa? Hola, hola. Sonido reactivado. A Melissa de Acaire. Le voy a ayudar con las preguntas mientras que regresa María Alejandra. Perdón. Nos pregunta Johnny Rambay. ¿Qué tipo de termostato otorgan para controlar temperatura y humedad en una Pero no me juegues. y este dispositivo, ¿qué protocolo manejaría para monitoreo remoto? Ok. El termostato, pues, hay que ir a cualquier fabricante que tenga la opción de tener el control de temperatura, humedad y CO2. Estas tres variables son muy importantes que el termostato que estemos escogiendo lo utilicemos. ¿Qué marca utilizar? La verdad es que cualquiera que se adapte al presupuesto que tengamos. Y el protocolo más común que se utiliza en las aplicaciones de edificios es BACnet. Entonces, si nosotros necesitamos un actuador, un termostato que no requiera ningún un tipo de protocolo de comunicación, vamos con un distribuidor o el fabricante que nos asesore qué tipo de termostato podemos utilizar y de ahí podemos escoger el que más se adapte a nuestro presupuesto, y disponibilidad también es bastante importante, y soporte local. Si requerimos con comunicación, es importante hacérselo saber también al fabricante, y para saber qué protocolo de comunicación utilizar, también es importante conocer si está todo integrado a un BMS, a un sistema centralizado, verificar qué protocolo de comunicación está utilizando. El más común en las edificaciones es BMS. Entonces, si estamos utilizando es BACnet. Si estamos utilizando termostatos con BACnet, lo podemos utilizar. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una consulta que nos hace Ricardo. En edificios que cuentan con instalaciones de aire acondicionado, sea agua helada o expansión directa, ¿cómo se podría considerar la automatización en los equipos de aire acondicionado para tener el control de diferentes variables mencionadas, en especial de la humedad? Ya que hay estudios que indican que monitorear la humedad en los sistemas de aire acondicionado podría reducir la propagación del COVID-19. Es correcto, es algo que también se ha mencionado. Muy interesante pregunta, Ricardo. Pues mira, si es un edificio o una instalación que ya está instalada, lo primero, si queremos tener acorde al estándar y a la regulación nueva que tiene también en la América Latina, es que la manejadora de aire cuente con intercambio de aire interno con el externo, ¿no? Podemos también tener recirculación de aire fresco. Si no lo tenemos de esta manera, sería necesario o sería recomendable cambiar la manejadora o hacer una adaptación para permitir el ingreso de aire fresco. Necesitaríamos en este caso nosotros introducir o colocar en el sistema de ductería. Típicamente se colocan después de la ventilación, a una cierta distancia también es recomendable, un sensor de temperatura y un sensor de humedad. También hay que verificar con los fabricantes el presupuesto que se adapte, cuál es el que nosotros podemos poner. Y necesitaríamos colocar un sistema de humidificación y de deshumidificación. Ahí, si es una manejadora que ya está instalada, habría que ver qué tan conveniente es hacer estas adaptaciones a esta manejadora, o si nos sale mucho más barato, cambiar la manejadora. Aquí mi sugerencia es ir con los fabricantes de manejadoras de aire que existen en el mercado, y ellos te pueden asesorar, porque si el equipo no cuenta con ningún tipo de automatización, necesitaríamos entonces también ya meternos a temas de control. ¿Qué controlador vamos a utilizar? Si vamos a utilizar, por ejemplo, el motor, si queremos ya meter velocidad variable al motor, habría que verificar si el motor nos permite usar variador, y si no nos permite, habríamos que cambiarlo. Entonces, aquí mi sugerencia es, a lo mejor puede salir más económicamente viable hacer un cambio del equipo completo, donde ya estemos midiendo la temperatura, la humedad y la presión del ducto. Si en los interiores también tenemos flujo variable. Si el sistema tiene flujo constante, necesitaríamos entonces también hacer adaptaciones en las zonas que tengamos y empezar a colocar cajas de volumen variable con su termostato para poder hacer también la modulación y así poder hacer unas modificaciones. Mi sugerencia sería entonces hacer un análisis completo de
de cómo está la situación, cuánto costaría la inversión y en cuánto tiempo podrían retornar la inversión que está haciendo el cliente al cual le queramos hacer esta propuesta económica. Felipe, Sí, por acá José Mora, de Chile. Yo tengo una duda con respecto a todo lo que está ocurriendo hoy en día con respecto a la contingencia. La mayor parte de las instalaciones con respecto a lo que es manejadoras de aire, hoy en día cuentan con un retorno directo desde la zona, que por lo generalmente por diseño, cierto que uno ubica un porcentaje de inyección de aire y un porcentaje de retorno de aire desde el recinto. Hoy en día ese retorno de aire viene completamente contaminado por seres humanos y virus que están en el ambiente. ¿Se recomienda eliminar ese retorno de aire desde el recinto en su 100%? ¿Qué condiciones son las que se podría utilizar hoy en día como para una mejor virtud? sí. Pues mira, muy buena pregunta. Si nosotros estamos teniendo, la manejadora de aire nos permite hacer la mezcla del aire, nosotros podemos mezclarlo, ¿no? Ahí habría que verificar ¿Sí? también cómo está la manejadora. Si la manejadora nos permite hacer la mezcla del aire del suministro con el retorno, típicamente la mezcla se hace, por lo general, antes de los filtros de aire. Aquí también lo que se han hecho, yo he estado presente en varias webinars también de diferentes fabricantes, tenemos dos opciones. Ponemos filtros EPA, pero sale muy ¿Sí? costoso para edificaciones porque obviamente la caída de presión es mucho mayor y necesitaríamos analizar si el ventilador nos va a dar la potencia Sí, para claro. para romper la estática, ¿no? Y lo otro que están recomendando mucho es utilizar los las lámparas UV que se coloquen ¿Sí? directamente en los serpentines de agua, que es donde tú tienes la mayor incidencia de aire, donde está chocando y tú puedes hacer la mayor limpieza. Esa lámpara UV, aquí en Chile también la estamos barajando como opción. De hecho, estoy haciendo algunas averiguaciones. Eh, ¿Tú recomiendas que esa lámpara UV vaya directamente instalada en el serpentín o en la zona también? ¿En ambos lugares? Sí, de acuerdo a toda la información que yo he leído, se recomienda más en el serpentín. La razón, yo estuve en un webinar de un fabricante de las lámparas, indicaba que si lo hacemos por zona, es complicado hacer el control porque el flujo de aire es tan grande que a veces no podemos tener la capacidad de limpiarlo con las lámparas. Sí, claro. Por eso se nos recomienda más utilizar los serpentines y como la manejadora ya te va a hacer el suministro total del flujo del aire, es lo más sencillo para poderlo garantizar. Y parte de la humedad pues nos ayuda mucho, ¿no? También en el control de esto, que nos indica también los estudios que como bueno, los virus en general y sobre todo este se transmite por los aerosoles de los humanos, que serían las gotas de agua que nosotros emanamos, con Sí, claro. humedades entre 40 y 60 grados, esta partícula que viaja en el polvo prácticamente caería más rápido. Si tenemos un aire seco, el polvo puede viajar más a través del aire. Perfecto. Entonces, la condición más favorable como para poder obtener un buen producto y calidad de aire, que es la tónica del tema de hoy, es mantener una humedad relativa dentro de la manejadora de aire baja, con una proyección lumínica UVC. Sí, sí, correcto. Aquí es importante también ir con un fabricante, ¿no? Que sea adecuado para también las lámparas, porque lo ¿Sí? que he visto es que las lámparas también pueden llegar a generar ozono y el ozono tampoco es Sí, adecuado, no claro. se recomienda. Entonces es bien importante que los fabricantes que estemos seleccionando de lámparas UV nos den certificados de operación y de que realmente no, cuál es la porcentaje de ozono que están emitiendo. Correcto. Y yo tengo otra consulta también, Claro, con respecto a la cantidad de producción de CO2 que se puede obtener dentro de un recinto. En la diapositiva número 18, si no me equivoco, sí, donde tú mencionaste que tenemos que tener eh, cuando tenemos mayor a 30.000 partículas por millón puede causar dolor de cabeza, mareos, somnolencias y sí. problemas respiratorios. ¿Cómo podemos controlar nosotros esa cantidad de producción de CO2 en el ambiente? ¿Solamente con el Eh, retorno? Sí, solamente con el retorno porque tú estás sacando el aire y la inyección de aire fresco. En La este renovación caso, de aire. la renovación de aire, exactamente. En Perfecto. este caso tendríamos que hacer un análisis ahí en el control
porque posiblemente aunque tengamos el valor correcto de temperatura, necesitaríamos suministrar más flujo de aire a través de esta zona, ¿no? Donde tengamos esta concentración de CO2, o hacer un suministro mayor de flujo del aire y dividirlo ahí de alguna forma, ¿no? Ahí, por eso es importante meter ya un sistema de automatización donde creemos lógicas de control o estrategias de control que nos sean mucho más adecuadas o efectivas. Hola, hola. Muchas gracias, ingeniero. Seguimos con una pregunta que nos hace Isaac Sánchez. ¿Utilizaría mejor unidades de tratamiento de aire con peróxido de hidrógeno, efecto fotocatálisis? Ok, esa es una pregunta interesante. La verdad, a lo que yo he escuchado y leído de información, no sería tan recomendable utilizar en ese tipo de aplicaciones, ¿no? Porque, digamos, el aire, una cosa es el aire que nosotros estamos teniendo intercambio, y lo que más se recomendaría, o en este caso de las personas que están ingresando a las áreas, pues es el control que se está comentando acorde a las autoridades sanitarias, ¿no? Cortar el portabocas, hacer la limpieza con el gel, la limpieza de los zapatos, que es bastante importante, y tratar de lavarnos constantemente las manos. Y a mi gusto, de lo que yo he visto y leído, también uno de los puntos claves es tratar de evitar tocarnos la cara, ¿no? Cuando estamos en las zonas con mayor riesgo, porque cada vez que tocamos nuestra cara, pues es un punto sencillo de propagación. Es la parte más complicada porque es difícil, nos da la comezón, rascar los ojos, lo que sea, pero yo no recomendaría tanto por medio de la manejadora utilizar este tipo de aditamentos. Habría que hacer todos un análisis de cómo este tipo de componentes o estas soluciones nos pueden generar un desgaste también en los serpentines de agua, en la tubería, en los filtros. Por eso también yo no lo recomendaría tanto. Muchas gracias, ingeniero. Nos pregunta, o creo que más bien un comentario, Andrés Felipe Trujillo: las lámparas UV se deben instalar en el serpentín de las manejadoras, así como ya lo mencionaba el ingeniero Felipe, en ambientes interiores puede generar problemas en la visión de las personas o en la piel si se tienen directamente en la influencia hacia las personas. Muchas gracias por el comentario, muy acertado. De hecho, también la lámpara UV también afecta a la visión, si tiene una mayor espectro, o si se está en contacto directo con esa, puede afectar directamente a lo que es la visión, y con un daño irreversible también. Ok, muchas gracias. Ingeniero, nos pregunta Zaira Guzmán respecto a los filtros EPA. Esos filtran hasta 0.3 micras. Sin embargo, el SARS-CoV-2 es mucho más pequeño. ¿Cómo se realiza la filtración del virus en este caso? Ok, ahí lo más importante, por ejemplo, este estándar nos indica cuál es la calidad del aire interior en edificios donde digamos, no se tiene un control tan estricto en las concentraciones. Por eso se recomienda utilizar las lámparas UV si no metemos filtros EPA. Si los usamos en conjunto, podemos aumentar el índice de reducción de las partículas o de los virus, y normalmente se está utilizando mucho más en clínicas, en la industria farmacéutica, donde ahí sí es muy importante hacer este tipo de control. Normalmente en cuestiones de edificios de oficinas, centros comerciales, hoteles, aunque los hoteles por ahí, yo lo que he leído y analizado, hay que ver, pues, seguramente viene una revolución en un futuro. Es muy importante, bueno, podemos utilizar el filtro EPA. Lo que sí es importante si lo hacemos en este tipo de instalaciones es que el usuario final debe de tener una conciencia de que son mucho más costosos. El cambio de ellos también tiene un impacto mayor en cuando estamos haciendo la parte de mantenimiento, y nos genera una caída de presión mucho más grande. Entonces necesitamos tener motores mayores. La solución para edificios de oficinas y centros comerciales, mi recomendación sería más utilizar un filtro acorde a lo que te menciona el estándar ASHRAE de ISO, y las lámparas UV. También importante registrar cómo se están comportando las lámparas, que también tienen una vida útil.
en horas de operación. Eso también es importante verificarlo con el fabricante de la lámpara. Listo, ingeniero. Vamos a darle unos segundos más antes del cierre a los participantes para que nos sigan escribiendo las últimas consultas que tengan con respecto al tema que expusimos el día de hoy. De lo contrario, pues también pueden escribirle directamente al ingeniero para una consulta que tengan en el futuro. En la presentación están los datos, si no, pues los compartimos nuevamente por el chat. Y quería compartir un momentico antes de recibir las últimas preguntas, una información sobre Acaire, y es sobre la oferta académica que nosotros vamos a manejar para este mes de julio. En el mes de junio pues ya sacamos 2 cursos de eficiencia energética y de cálculo de cargas térmicas. Para el mes de julio lo que viene es un curso sobre refrigeración comercial de cuartos fríos, y pues también vamos a sacar un curso enfocado en ciclometría y los ciclos de refrigeración. Asimismo, en el mes de agosto vamos a tener el lanzamiento del Expo Acaire virtual, que pues va a ser la 18ª versión. Inicialmente en la presencialidad hemos tenido más de 5.000 asistentes en el margen dentro de la Feria de Bogotá, y en ciudades independientes entre 2.000 y 3.000 visitantes. Y por último, pues también les compartimos unas certificaciones que van a estar disponibles durante los días de esa expo, que son la certificación NAFA y la certificación de la IAR. Cualquier persona que esté interesada puede comunicarse conmigo, con Melissa Sarmiento, que soy la coordinadora del capítulo norte, o con María Alejandra, que es la coordinadora del capítulo occidente. Pues esa era la información que tenía por compartirle con respecto a los cursos. Voy a revisar nuevamente el chat a ver si tenemos una nueva pregunta. No logro visualizar una nueva pregunta. Bueno, nos escribe César Pertús. Me gustaría revisar una necesidad de calidad de aire para una zona limpia industrial. Me encuentro en Barranquilla. Bueno, de aquí mi recomendación sería acercarse con algún diseñador de la zona. Yo sé que Acaire cuenta con una base de datos de los diseñadores que pueden apoyarlo para que tengan un soporte local. Como lo comentamos al principio, yo me encuentro en la Ciudad de México, entonces mi sugerencia sería más un soporte local. Y de todos modos hay una oficina de ventas en México. Cualquier necesidad que requieran en ese aspecto lo podemos ayudar. Y con gusto tomamos cualquier duda extra que puedas tener, con gusto yo también los puedo asesorar en alguna cuestiones. Mi correo electrónico está en la presentación. Melissa se los compartió y podemos charlar al respecto, ¿no? Porque también en la parte industrial es importante conocer el cliente con el cual estás acercándote, si ellos tienen alguna norma o especificación que quieren cumplir. Si es una industria farmacéutica, ellos tienen que cumplir ciertos estándares nacionales, tanto internacionales. Entonces es importante de ahí verificar cuáles son las regulaciones que ellos quieren cumplir y a través de cómo lo podemos solucionar con los componentes que se requieren instalar. Felipe, Sí, todo lo que se presentó hoy día, bueno, estoy revisando la presentación, pero en sí los productos son directamente de Danfoss, porque sería como representante que yo podría tener acá en Chile. sí, claro. Todos los productos, tanto variadores de frecuencia como válvulas de control, son de Danfoss. Ahí compartimos un folleto. De todos, si me puedes mandar un correo electrónico, yo te ¿Ya? comparto la información y quién sería la persona ahí de Chile. Ahí está Felipe Martel, no sé si lo has conocido a él. No, no. No te preocupes, pero yo le digo que se ponga en contacto contigo. Él es nuestro vendedor en la zona de Chile. Y él es Perfecto, responsable de todo lo que tiene que ver con aire acondicionado. me parece súper bien. Listo, ingeniero. De todas maneras, agradecerle mucho a usted, a todo el equipo de Danfoss por permitirnos este espacio con los asistentes y poder seguir contribuyendo en estos tiempos al gremio, llevándoles información actualizada
sobre todo y permitirles seguir formándose sobre todos los temas de interés que proponemos en los webinars. Les deseo a todos un feliz día y estamos atentos a cualquier duda que tengan sobre la presentación o sobre los cursos de Acaire. Que estén muy bien. Gracias a todos, gracias Melissa. Gracias, hasta luego. Un fuerte abrazo.